Bienvenidos a Me lo enviaron por WhatsApp, una reflexión que recibo para compartir con ustedes en tu impulso espiritual. Episodio 1. Identidad en Cristo en medio de las dificultades. Por Nicole Morel. Hola. Bueno, vamos a iniciar con este versículo. 2 Corintios 5:17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La identidad en Cristo. Para resumirles, en el transcurso de mi vida, mi identidad se veía muy afectada. Quizás como muchos adolescentes, por el querer aceptación, por situaciones familiares que dieron cabida a que mentalmente me viera la necesidad de ser aceptada. Y Dios es tan grande que a veces nos permite ciertas cosas para que podamos entender otras y ser nosotros mismos de testimonio para los demás. Cuando estaba tan sumergida en la aceptación mientras crecía, también dentro de mí crecían ciertas enfermedades. Se me hinchaba un lado de la cara, tenía inconvenientes con mi salud para respirar, etc. Y yo tan ocupada en cosas triviales, de querer pertenecer, de que me traten bien, obligando, como si eso es algo posible. No es posible, no siempre le vamos a caer bien a todos. Y quería vivir como mi mundo de fantasía, pero mientras crecía en mí un problema de salud mental y salud física. Pues cuando los doctores dieron con algunos de mis problemas de salud físicos, pues entonces yo me puse triste, me puse mal, me puse a pelearle al Señor. Recuerdo que ya yo visitaba la iglesia, mas no conocía de Dios. Tomen esto en cuenta. A veces hay personas que estamos visitando la iglesia y pueden tener 1 año o 2 años ahí sentados, mas no conocer el poder de Dios, porque quizás el Espíritu Santo quiere bautizarlos, quiere tener un encuentro, mas piensan que el estar sentados viendo lo que sucede ahí, qué lindo cantan, ay, wow, es algo que tiene que ver con conocer a Dios, y no es así. O sea, la intención es buena, pero no es conocer a Dios. Conocer a Dios es mucho más. Es cuando dices, Dios, yo quiero servirte. Cuando dices yo quiero servirte, el Señor empieza a trabajarte en ciertas cosas que tú no vuelves a ser el mismo. Ahí es donde está la identidad en Cristo. Nueva criatura somos. Y muchas de esas cosas, de cuando me enteré que tenía problemas, por ejemplo, con mi carita, que se me hinchaba un lado de la cara, yo no las tomé bien. Yo iba a la iglesia, mas como no conocía a Dios en realidad, pues lo primero que hice fue irme rápidamente en su contra. O sea, pero ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa? Si yo, dentro de mi mundo de fantasía, donde lo que me importaba eran seguidores, la aceptación y todo eso, por lo que había vivido en mi niñez, en mi adolescencia, de rechazo, pues como yo estaba tan sumergida en eso, pues solamente decía, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? Entonces el Señor fue trabajando esa parte en el momento y el día, lo recuerdo como hoy, en que toqué fondo y dije al Señor, Señor, yo de verdad quiero conocerte, porque yo lo entendía, o sea, otra cosa. Hay gente que sí, que es cierto, que va a la iglesia, como dije en principio, y quizás no conoce del poder de Dios todavía, más tiene esa necesidad de ir porque lo reconoce y dice, yo voy a ir, aunque sea para complacer a fulanito de tal, pero yo voy a ir. Pero esa palabra que se dice en la iglesia sí queda en las personas, en su subconsciente, y les va trabajando y les va trabajando, y eso me pasó a mí. Y un día yo, poniendo atención, le dije, Dios mío, yo quiero, Dios mío, servirte, adorarte, porque yo no entiendo ciertas cosas. No entiendo qué es lo que está sucediendo en mi vida, y como tú eres el que da orden a todo, pues yo quiero que tú me des orden. Y no fue la primera vez que, tocando fondo, entendí que el Señor tenía la respuesta a todo, porque sí, sucede. No se asusten, sucede que aún después de tú haber conocido del poder de Dios, tienes tus momentos de humanidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros, después de eso, conocemos al Señor, entendemos que no reaccionamos ni siquiera igual. No somos iguales. Porque recuerdo que
Hace muy poquito fui al médico y mientras me estaban atendiendo a mí para saber exactamente qué es lo que tengo, porque todavía se me sigue hinchando la cara, pues recibí la noticia de que una amiga tuvo una ACV y perdió a su bebé, y eso me puso muy, muy triste, muy triste. Pero sabía y entendía que yo no era la misma de antes, y me puse a llorar en mi humanidad porque sí, me duele. Recuerdo este versículo, el más corto de todos. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. O sea, es válido, llora. Y yo lloré y me sentí tan mal. Y hasta me tuve que alejar de la cajera que me estaba haciendo la facturación para lo de mis siguientes análisis. Y al alejarme, entonces dije, Dios mío, yo sé que mi deber es ir para allá. Yo voy a ir para allá. Terminé de mi cita médica, me dijeron para la gloria del Señor que tengo que llevar un tratamiento, y amén. Y al ir al hospital para darle apoyo también a mi amigo, que es su esposo, y a mi amiga que tuvo el ACV y eso, me di cuenta que yo no era la misma, que la Nicole del pasado hubiese estado en un trance, en una situación de caos, de depresión, de ansiedad, de no saber qué hacer, más tenía el norte, que era ir a dar apoyo, ir a orar, estar pendiente de lo que está sucediendo, no aislarme, volverme una persona oscura o triste, pensando solamente en mí, en mi dolor, sin darme cuenta que cuando conocemos a Dios, cuando tenemos identidad en Cristo, somos llamados al servicio 24/7. Y quiero compartirles esta palabra. No me quiero ir tampoco sin antes decirle, señores, mantengan su identidad en Cristo, mantengan su identidad de hijos. Cuídenla, protéjanla, tienen que entender que está ahí. Eso a mí me ha funcionado de manera inigualable y es algo que llevo conmigo siempre, y espero que ustedes también. Yo sé que toda situación, toda cosa que esté pasando ahora mismo en sus vidas, el Señor tiene una respuesta, un testimonio para eso, y Dios es tan grande, Dios es tan bueno. Por favor, no olvidemos el poder de la identidad en Cristo. Dios les bendiga a todos. Síguenos en nuestras redes sociales como Tu Impulso Espiritual en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador.